Jalea, ya viene el segundo tiempo. ¿Y qué va mejor con las albóndigas que el maní y la jalea? ¡Hey! ¡Es igual a... ¡Ay, torpe! No. ¿Qué pasa? ¿Todo bajo control? Es una ligera falla. Lo que recetó el doctor. Mi amigo Luis es un inventor. Él lo arregla. Wilbur, sabes que no. ¡Tú puedes! ¡Inténtalo! No tienes idea de lo que está en juego. El tío Joe ya vio el pan. ¡No podemos dar marcha atrás! Si no come su maní con jalea, No lo sé. nos harías un gran favor, Luis. Creo que está listo. ¡Oh, qué inteligente! ¡Enciéndelo, Luis! Rápido, el tío Joe no resistirá mucho más. ¿Todos listos? Adelante, Carl. Oh, no. Ay, no. Lo arruiné. Lo lamento. De veras lo siento. ¡Así se falla! ¡Y fue grandioso! ¡Excepcional! ¡Extraordinario! ¡He visto mejores! Del fracaso se aprende. Del éxito, no mucho. Si en cada fracaso me rindiera, no habría creado mi cañón de albóndigas. Ni yo mis pantalones a prueba de fuego. Ah, les faltan detalles. Como mi esposo siempre dice... Ok. Ahora sí, con esta introducción, por Hola, así decirlo. buenísimo que decidiste venir a vamos ver. a dar inicio, chicas, a la clase número 5. ¿Quién me puede decir qué es lo más valioso que se puede ver en esta lección? ¿Qué es lo que ustedes rescatan de este video? ¿Qué pueden rescatar del video que acaban de ver? Vamos a ver qué dice Nicole, qué dice Bárbara, qué dice Alejandra. ¿Qué pueden rescatar del video que acabamos de ver de esta película de Disney tan bonita que nos deja tantos mensajes poderosos? Parece que hoy estamos modo domingo. Bueno, no importa, chicas. Lo importante es que la lección que hay detrás de este video, para mí personalmente, lo que yo les puedo decir, a ver, que a veces creemos que tememos que fallar es malo y al contrario, nos hacemos más fuertes. Gracias, Bárbara, por tu intervención. Muy bien, ¿quién da más? Bárbara. Yo creo que, claro, exactamente, a veces andamos como con ese temor a fallar, es que si la embarro, es que si me sale mal, es que si pasa esto, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Fíjate que cuando nosotros emprendemos algo nuevo, normalmente uno de los mayores temores es este. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué va a decir la gente de mí? Pero es que, ¿y si me va mal? ¿Pero qué pasa si? Entonces empezamos a buscar un plan B. Pero la verdad es que tener un plan B, cuando empezamos un proyecto nuevo, desde mi perspectiva personal, es dar cabida a la duda, porque tú te estás preparando para que algo salga mal. Es como las personas que se casan pensando en qué pasa si me divorcio, ¿saben? Creo que es exactamente así. Creo que del fracaso podemos aprender muchísimo más del éxito, porque el fracaso nos enseña a levantarnos, nos enseña a todas estas lecciones tan bonitas, todo este aprendizaje nos enseña sobre humildad, nos enseña sobre nosotros mismos, sobre lo que estamos haciendo, y creo que es una excelente oportunidad y creo que eso es lo que yo más rescato de este video. Y así quiero darles la bienvenida a la fase número 5 que se llama Transformándonos. ¿Por qué? Porque la transformación personal no es una carrera y muchas veces nosotras, por temor a fracasar, por el temor al que dirán, por temor a todos estos factores externos, terminamos tapando nuestro Buda de oro. Y tú me dirás, Valentina, ¿qué es eso del Buda de oro? Y quiero empezar esta clase del día de hoy hablándote de la historia del Buda de oro, porque todas somos un Buda de oro, y ya vas a entender por qué.
En el siglo VIII había un pequeño pueblo de monjes que tenía un Buda al medio en una plaza. La estatua era muy apreciada, ya que era de oro, y se cuidaba con mucha cautela, ya que se temía que pudiera ser robada ante una invasión. Ok, la estatua era muy preciada ya que era de oro y se cuidaba con mucha cautela ya que se temía que pudiera ser robada ante una invasión. Estamos hablando de la estatua de Buda de oro. El día temido por todos llegó y los monjes que custodiaban la imagen de oro macizo la taparon con una gruesa capa de arcilla para protegerla de los pueblos invasores. El Buda de oro quedó tan bien tapado que parecía una simple montaña de tierra y arcilla. El secreto se guardó con tanto ahínco, con tanto ahínco, que se perdió. Y tiempo después, ya nadie recordaba la existencia del Buda. Fíjense qué loco, ¿no? O sea, la gente se empeñó tanto en esconder al Buda que finalmente se les olvidó que existía el Buda. Se les olvidó por completo. Entonces, en el año 1955, y después de muchos años, se inició el traslado de la imagen del Buda de arcilla y debido a una fuerte temporada de lluvia se impidió el traslado inmediato del Buda de arcilla. Pero la lluvia, fíjense, tenía otros planes para este Buda, ya que gracias a la lluvia, la arcilla se empezó a resquebrajar, se empezó a romper, dejando ver destellos de luz a través de las grietas y revelando el oro que había detrás de todo el barro. El Buda de arcilla era en realidad un Buda de oro, y así fue como se desveló un secreto que había permanecido oculto durante 7 siglos. Muchas de ustedes han ido escondiendo su máximo potencial con el paso de los años, tal como los monjes lo hicieron con el Buda. Y ahora recién, yo creo que podemos decir que hemos empezado a ver los destellos de luz de cada una de ustedes saliendo, porque todas tenemos un Buda de oro en nuestro interior. Todas tenemos oro macizo dentro de nosotros, ¿cierto? Y creo que esto tiene que ver mucho con lo que les comentaba al principio, porque normalmente nos llenamos de temores, nos llenamos de dudas del qué dirán, de qué pasa si fallo, todos estos, por así decirlo, temores que nos implanta nuestro exterior, este miedo a mostrarnos vulnerables porque fallamos, y esto lo que hace es que empecemos a taparnos con arcilla, porque empezamos a dejar que el miedo domine nuestras vidas, y llega un punto en el que ni siquiera nos atrevemos a intentar, dejamos de arriesgarnos por miedo al que dirán, por miedo al que pasa así, por miedo al que pasa si fallo, y si pierdo, y si me caigo, qué van a decir de mí. Todos estos temores van haciendo paso a paso que nuestro Buda de oro se vaya tapando en arcilla. Y ahora recién está empezando la llovizna que está dejando ver en ustedes los destellos de oro, ¿cierto? Espero que hayan respondido su workbook, porque ahora vamos a pasar a una fase muy interesante del reto, chicas, porque es una fase más práctica, ¿ok? Las clases que vienen de ahora en adelante van a ser mucho más prácticas y vamos a empezar a aplicar y a juntar el engranaje, las piezas de lo que hemos aprendido teóricamente para ya pasar a la acción, ¿cierto? Porque la teoría sin práctica es solo eso, teoría. Entonces, chicas, el proceso de dejar de ser tú es el proceso más complejo, desordenado y hermoso que hay. Y yo creo que ya hemos explorado mucho y suficiente en su pasado, en sus creencias y en sus propósitos, y ahora tenemos mayor claridad de hacia dónde debemos dirigirnos. Les voy a ser muy honesta. Para mí ustedes, este grupo ha sido particularmente un reto, porque sé que muchas de ustedes particularmente vienen de situaciones complejas, quizá tienen temores, quizá tienen dudas, cuestionamientos, pero este reto para mí ha sido un reto porque siento que ustedes me han inspirado a ir más allá. Ustedes me han hecho dar la milla extra para poder interactuar con ustedes, para poder saber sus necesidades, ayudarle a cada una a satisfacer esas necesidades, y creo que eso es lo más bonito de este reto, ¿verdad? Ayudar a cada una de ustedes a que pueda salir su Buda de oro. Entonces, el proceso de dejar de ser ustedes es complejo,
De hecho, el Club de las 5 AM lo dice, todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. En el primer paso para el cambio y la elevación, lo que hicimos nosotras fue adquirir conciencia. ¿Conciencia de qué, Valentina? Bueno, conciencia de quiénes somos, de lo que hemos hecho, de lo que nos precede, que ya no puedes cambiar, pero si tú desconoces de la existencia de algo, no puedes cambiarlo, ¿cierto? No puedes mejorarlo. Entonces, en el primer paso del cambio y la elevación, lo que hacemos es adquirir conciencia, porque cuando adquieres conciencia de algo que no va bien en tu vida, puedes tomar decisiones nuevas, ¿cierto? Y estas decisiones nuevas son lo que conduce a cambios positivos, a mejoras, ¿ok? En el segundo paso, por así decirlo, de este proceso que hemos vivido, lo que hicimos fue aplicar la comprensión, comprender cuál es el origen de su forma de pensar y de la situación en la que cada una de ustedes vive. Por eso vimos todo lo que era creencias limitantes y paradigmas, de dónde proviene, cuál es el origen. ¿Por qué? Porque cuando externalizamos la situación, podemos reconocer que muchos de los comportamientos, situaciones y relaciones en las que vivimos no son de nosotros. Y cuando adquirimos esta conciencia y comprendemos, ¿ok? Nos desprendemos de nosotras mismas para observar, sin juzgar, y poder empezar a cambiar, ¿ok? Entonces, luego de eso, en el tercer paso, hacemos algo llamado disociación, que es donde nos encontramos ahora, ¿ok? Que es el proceso de disociación cuando tú puedes desapegarte o desprenderte de esta forma de ser tuya y puedes observarla desde un punto de vista externo y puedes comprender que esa forma de pensar no eres tú, que tú puedes ser mejor, que puedes ser distinta. Entonces, cuando tú te separas de este tú, de esta forma de ser tuya, tú puedes decidir quién quieres ser ahora, ¿ok? Esto lo explica Joy Dispenza en su libro Deja de ser tú, y encuentro que es algo muy valioso. El proceso de disociación es el que te permite observarte, por así decirlo, en tercera persona, ver desde un punto de vista externo y decidir quién vas a ser ahora, ¿ok? Y el cuarto elemento del cambio, que es a donde vamos a entrar con el accionar, es el reacondicionamiento, ¿vale? Porque obviamente tú puedes observarte, puedes verte, pero si tú no reacondicionas tu interior, si tú no reacondicionas, haces ajustes en tu cuerpo, en ti, en tu forma de pensar, claramente, por más que disocies, hagas conciencia, observes, vas a seguir en la misma situación, ¿cierto? Entonces, chicas, esto es en resumidas cuentas, quiero que lo sepan, lo que hemos hecho un poco con las clases anteriores, ¿ok? Ahora estamos en la disociación, donde ustedes pueden decidir, y estas clases que vienen, las clases venideras, van a ayudar mucho a su decisión y a su reacondicionamiento. ¿Por qué? Porque les voy a asignar técnicas que van a ser útiles para su desempeño y su desarrollo de ahora en más, para que ustedes puedan implementar hábitos de forma efectiva, sea alimentarte mejor, sea dormir mejor, sea vivir mejor, dejar de fumar, empezar un proyecto, arrancar eso que dejaste botado a la mitad, lo que sea que tú quieras crear con este reto, lo puedes hacer porque el cuerpo humano funciona de una forma muy simple, la mente humana funciona de una forma muy simple, y si bien cada una de las áreas que ustedes quieren desarrollar requieren de, por así decirlo, procesos distintos en esa área, el proceso de cuerpo y mente siempre es el mismo, ¿ok? Adquirir conciencia, observar, disociar y reacondicionar, ¿ok? Para que tú puedas implementar ese nuevo hábito. Así que por eso yo siempre digo que este curso aplica para lo que sea que tú quieras mejorar en tu vida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo he hecho tanto hincapié en actuar con un propósito? Primero que nada, quiero leerte esta frase que dice: no hay límites para la mente, salvo aquellos que nosotros mismos le ponemos, ¿cierto? Robin Sharma dice que una de las cosas más eficaces que puedes hacer es escribir por adelantado la historia de tu vida. Puede que esto no resulte exactamente como tú lo hayas escrito, pero como dice el viejo refrán,
Si no sabes a dónde vas, todos los caminos te llevarán allí, ¿ok? Es preferible tener un plan trazado a no tener nada, porque como ya sabes, debes hacer todo lo posible y luego dejar que la naturaleza y el universo hagan el resto, sigan su curso. Y quiero que sepas que el 85% de las acciones que realizamos en nuestro día son inconscientes. Por eso es tan importante reacondicionar nuestro inconsciente, ¿ok? Y aquí te voy a explicar la división porcentual de los tres cerebros para que entiendas por qué tomamos el 85% de nuestras decisiones de forma inconsciente, ¿ok? El humano tiene un gran cerebro, ¿ok? Imagínense, esta es mi cabecita, aquí hay un cerebro, pero como yo les explicaba en la primera clase, el cerebro en todas sus partes se divide en tres cerebros principales que actúan e interfieren en la toma de decisiones. Se le dice cerebro triuno, ¿ok? El primer cerebro es el reptiliano. El reptiliano abarca toda la parte de instintos, sobrevivencia, reacción, respiración, dormir, despertar, ritmo cardíaco. Y este cerebro reptiliano tiene más de 500 millones de años existiendo en el humano. Recuerden que nosotros no somos nuestra versión, ¿ok? Antes de nosotros existen millones de años de versiones de seres humanos que vienen evolucionando para llegar hasta este punto. Y quizá nosotros seamos el punto de partida para millones de años más de evolución. Probablemente, no creo que esta forma humana nuestra actual del humano moderno sea nuestra única versión definitiva. Creo que el humano está constantemente evolucionando, mejorando, porque el cuerpo y la mente son muy sabios, ¿ok? Entonces, sucede que el cerebro reptiliano, como yo les comentaba en la primera clase, es el que interfiere en todas las acciones inconscientes, en lo innato, en el ritmo cardíaco, en el parpadeo, y luego de eso tenemos el cerebro límbico, que está como por aquí, por el medio, ¿ok? El cerebro límbico se encarga de las emociones, de la interacción, de alimentarse y reproducirse, se encarga de necesidades básicas emocionales, ¿ok? Que son la reproducción, la alimentación, la interacción y la emoción, ¿ok? Porque todas estas acciones que se realizan a través del cerebro límbico interactúan directamente con la emoción o tienen un nivel de influencia con la emoción. Y el cerebro límbico tiene más de 200 millones de años de desarrollo. O sea, el humano en su evolución tiene más de 200 millones de años teniendo una parte emocional, teniendo el cerebro límbico, ¿ok? Como estas dos partes de nuestro cerebro son las que tienen más años existiendo, estas dos partes de nuestro cerebro forjan el 85% de las emociones que nosotras tomamos. Y luego de eso tenemos el cerebro cortical o neocórtex, que es el que trata toda la parte de razón, lenguaje, aprendizaje y lógica. Y fíjense de esto muy interesante. Esta parte de nuestro cerebro tiene aproximadamente 100.000 años desarrollada. O sea, es increíble, pero nuestra parte racional, por así decirlo, es la que menos tiempo tiene desarrollada. Y este influye en un 15% en la toma de decisiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues es la que tiene menos tiempo desarrollada y el ser humano es un ser de instinto. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros podemos hacer que ese pequeño 15% que se ve poco influyente en la toma de decisiones, pero es muy influyente para cómo se forja el otro 85%, nosotros podemos usar nuestro 15% para renovar ese 85% y que la toma de decisiones de forma inconsciente, desde nuestra parte inconsciente, se hagan de una forma más racional y menos instintiva, ¿vale? Entonces, por esto es tan importante adquirir conciencia real de lo que queremos y hacia dónde nos dirigimos, ¿vale? Nunca hay que dejar de tomar decisiones que nos ayuden a recordar quiénes somos. Más importante aún, yo hago mucho hincapié, por ejemplo, en el emprendedor. No es un deber para nadie emprender, ¿ok? Cada quien decide qué hacer con su vida. Si tú quieres trabajar, trabaja. Si tú quieres emprender, emprende. Pero lo que sí es un deber es siempre aprender, ¿vale? Entonces,
nosotras, por esto la clase anterior, yo hacía tanto hincapié en que nosotras tenemos que aplicar los principios básicos universales para el éxito, porque si nosotras olvidamos nuestros valores y principios, si nos permitimos actuar al azar, si nos permitimos actuar desde la inconsciencia, vamos a ser prácticamente un barco sin velas, completamente a la deriva. Nosotras tenemos que asegurarnos de que nuestro cerebro memorice las conductas y asociaciones emocionales correctas, y debemos ser intencionales en nuestro actuar para no descubrirnos recayendo en nuestra antigua forma de ser de forma inconsciente, ¿ok? Y aquí te quiero hablar de algo muy importante. Los pensamientos son una equivalencia de la frecuencia en la que vibramos, y nuestra vibración es una equivalencia de lo que pensamos, ¿ok? Entonces, Albert Einstein y Thomas Edison afirmaban que el cerebro es tanto un transmisor como un receptor de frecuencias. Esto lo conversé un poco en la primera clase, ¿ok? Y cuando se focalizan, estas frecuencias pueden ser captadas por otros cerebros humanos e incluso pueden traspasar casi cualquier material y recorrer distancias inimaginables. Y tú me vas a decir, Valentina, ¿las frecuencias cerebrales hacen eso? Pues sí. Sí, mi amiga. Las frecuencias cerebrales funcionan de forma muy similar a la radio o a la señal telefónica, ¿ok? Así como cuando tú bajas al metro y puedes tener señal aún estando en el subterráneo, lo mismo ocurre con nuestra frecuencia cerebral, ¿ok? Nuestra frecuencia cerebral está en todo momento funcionando y puede traspasar materiales y recorrer distancias muy largas, ¿ok? Pero la frecuencia cerebral, a diferencia de la frecuencia radial, como es más pequeña, viaja más rápido que la velocidad de la luz. Imagínense lo impresionante que es esto. Ojo, como siempre les digo, esto no lo inventé yo, no lo digo yo, lo dicen Albert Einstein y Thomas Edison, ¿ok? Entonces, si el cerebro tiene este poder tan inmenso, ¿por qué no se habla más sobre esto en las escuelas? Y si el mundo moderno actual tiene tantos avances, ¿por qué no es conocido al 100% la capacidad que tiene nuestro cerebro? ¿Ok? Y aquí te voy a decir algo muy lamentable, pero es que tristemente, primero que nada, para la sociedad sería muy complejo que tantas personas entendieran cómo funciona el cerebro, ¿ok? Y para los gobiernos es preferible por conveniencia individual mantener a la población ignorante que tener gente inteligente, ¿cierto? Porque te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Quién hace la malla académica o el pensum académico para los colegios? ¿Quién hace esa estructura? ¿Quién, por favor, alguien que me pueda decir, quién dice que se va a impartir en los colegios cada año? ¿Alguien que me lo diga? ¿No? ¿No hay nadie? ¿No? Nadie. Ok. Cada año los colegios, el pensum académico, la malla académica, la hacen los gobiernos. Los gobiernos dicen, este año se van a impartir estos ramos en los colegios públicos o privados y cada año el gobierno es el que aprueba o no los planes de evaluación de los colegios. Lamentablemente, a mí no me gusta ser conspiranoica o mucho menos, pero lamentablemente es así. Pero esto no tiene una razón así como es que nos quieren ignorantes porque los ovnis, no. Es porque simplemente es conveniente. Es conveniente que no todo el mundo sepa cómo funciona el cerebro, cómo funciona el pensum académico, ¿ok? Cómo funciona el cerebro. O sea, al gobierno no le conviene que los colegios digan cómo funciona el cerebro, ¿vale? Incluso los alimentos que consumimos tienen vibración. La materia está compuesta de vibración, energía y partículas, y solo cambia, literalmente solo cambia,
literalmente solo cambia el orden y la cantidad de partículas que lo componen. En el fondo, nosotros estamos compuestos de lo mismo que el resto del mundo, ¿ok? Nosotras fácilmente, si nuestra cantidad de partículas cambiara, nosotras podríamos ser una mesa, podríamos ser un plátano, podríamos ser una silla. Y tú me dirás, qué absurdo, Valentina. Pero es que piénsalo de esta forma. Para tú crear una mesa, una silla, lo que sea que tú necesites crear, ¿ok? Tú requieres de energía, de partículas y de vibración, ¿cierto? Para crear cualquier cosa material existente. Todos los seres vivos están compuestos de vibración, energía y partículas. Lo único que nos diferencia del resto del mundo, del resto de los materiales, del resto de los seres vivos, es la cantidad de cada que nos compone. ¿Ok? En el fondo, nosotras estamos compuestos de lo mismo que el resto del mundo y fácilmente podríamos haber sido cualquier otra cosa, incluso de lo mismo que una mesa, aunque te cueste creerlo, ¿vale? Y los alimentos también tienen vibración. Piénsalo de esta forma. ¿Tú crees que va a ser lo mismo comerse, por ejemplo, una papa que viene literalmente de la tierra, con la energía de la tierra? Y aquí no quiero que pienses, Valentina, si es mámica. No, es una explicación científica bien literal. A ver, si la papa se crea y se genera en la tierra, y tiene la vibración y la energía y las partículas que provienen de la tierra, ¿tú crees que va a ser lo mismo que comerse, por ejemplo, un alimento sintético desarrollado en un laboratorio por científicos que probablemente no les gusta su trabajo y empacado por una señora que tiene una vida triste y lleno de colorantes químicos, que son todos de baja vibración? ¿Tú crees que va a ser lo mismo comerse una papa, así asada al horno, como quieras, pero una papa orgánica a un Cheetos? Los alimentos tienen vibración, chicas. Y por esto yo siempre hago tanto hincapié en que literalmente todo influye. Obviamente está bien, yo no creo en los extremos, yo creo que todo tiene que tener un balance. Si tú un día te quieres comer un Cheetos, una hamburguesa, una bebida, un refresco, está bien, hazlo. Pero exactamente, no es lo mismo. No es lo mismo tú comer un alimento que viene literalmente de la tierra, que fue cultivado y cosechado, y me vas a decir, pero es que hoy en día tienen pesticidas todas las frutas y verduras. Sí, es verdad, y los pesticidas son químicos de baja vibración porque están hechos para matar las bacterias, para matar a los virus, para matar, ¿ok? Pero aún así es mucho más sano y tiene mucha mayor calidad de vibración comer un producto orgánico, aunque tenga pesticidas, que comer un producto literalmente químico, lleno de químicos, hecho con químico, y los químicos que se ocupan para los productos de consumo masivo son químicos de vibración baja, ¿ok? Esto ustedes lo pueden estudiar, yo les voy a pasar un podcast por el grupo que se llama Tu deseo, tu mandato. Exactamente, Bárbara, tal cual, porque la diferencia es que normalmente el supermercado ocupa pues más pesticidas, las ferias de repente traen de granjas orgánicas, de lo valledor, la procedencia es distinta, exactamente. Entonces, yo les voy a pasar un podcast que se escucha en iVoox, anoten esta aplicación, se llama iVoox para que la descarguen, porque les voy a pasar un podcast que se llama Su deseo, su mandato, de un hombre espectacular en esta materia que se llama Kevin Tadeu, de él yo he aprendido muchísimo, y él tiene una conferencia, esta conferencia que se llama Su deseo, su mandato, él habla mucho de las diferencias vibracionales que hay en los alimentos químicos y los alimentos orgánicos. Si a ti te cuesta mucho, si eres una persona que come mucha comida chatarra, entonces empieza, por ejemplo, por comerte una manzana al día, o una naranja, o la fruta que más te guste. Empieza a implementar cambios de forma progresiva, ¿ok? Pero el punto es que todo tiene vibración, todo tiene frecuencia, nuestro cerebro emite frecuencias, y lo único que cambia entre nosotros y otro ser vivo u otro tipo de materia es la cantidad de lo que nos compone, pero todos estamos compuestos en el fondo de los mismos materiales básicos, o sea, por así decirlo, los cimientos son lo mismo, vibración, energía y partículas, ¿ok? Entonces,
Porque hay mucha gente que me dice, Valentina, ¿por qué hay gente que, por ejemplo, los narcotraficantes o los estafadores no saben nada de esto y triunfan igual? Y yo te voy a decir aquí, simple, muy simple, porque la ley de atracción funciona de forma consciente e inconsciente. Y como dice Ralph Waldo Emerson, un hombre es aquello en lo que piensa todo el día. Todo lo que existe en el planeta vibra, lo sepas o no, todo tiene vibración, ¿ok? Incluso nuestro cerebro. Y si alguien que no conoce la ley de atracción tiene éxito, entonces detente y observa su actitud, observa lo que piensa, observa cómo se expresa de sí mismo, observa lo que hace la mayor parte del tiempo y probablemente te vas a encontrar a una persona que está siempre enfocada en sus metas. Obviamente yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, con los narcotraficantes, porque tú ves a un narcotraficante, estas personas quizá no tienen idea de la ley de atracción, obviamente rompen un montón de leyes universales del éxito, pero ¿por qué triunfan? Porque son personas que están súper enfocadas en sus metas, siempre están trabajando, siempre están pensando en su objetivo, siempre están, obviamente no justifico su accionar, pero es una forma de ver que la ley de atracción siempre está funcionando, te guste o no, porque la ley de atracción es vibración, ¿ok? Y nosotros somos vibración, lo sepamos o no, lo queramos aceptar o no. Entonces, si todo es vibración, si tu cuerpo, tu mente, tu cerebro es vibración, y tú consciente o inconscientemente siempre estás vibrando en la sintonía de lo que quieres atraer, lo más probable es que lo atraigas, es así de simple. ¿Ok? Y aquí te voy a hablar de algo muy importante que es la diferencia entre tener buena intención y ser intencional. Fíjate que en el libro Vivir Intencional de John Maxwell, que chicas, es un libro que les recomiendo por 10, por Dios, a mí ese libro me cambió la vida. John Maxwell resalta la diferencia entre tener buena intención y ser intencional. Y en este contexto, las personas con buena intención se conforman simplemente con intentarlo. Pero recuerden que intentar por sí solo no demuestra un real compromiso. Y estas personas con buena intención se conforman con un, bueno, lo pensé, pero no lo hice. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito. Cuando hay un accidente de tránsito, mucha gente se acumula y se aglomera. Uy, pobrecito, ojalá esté bien. Están los que miran, que toman fotos, que, ¡ay! Y tienes que hacer esto, y cuidado, y no le muevas la cabeza. ¡Ah! Pero de esas 100 personas que están paradas mirando, normalmente solamente hay 2 o 3 ayudando realmente hasta que llega la ambulancia, ¿cierto? O sea, va a estar van a estar como 3 personas nada más recogiendo las cosas de las personas, asegurándose de que estén bien, haciendo los primeros auxilios. Y tú no necesitas ser paramédico para auxiliar a una persona cuando tiene un accidente, simplemente te hace falta ser intencional y tener un poco de sentido común. Pero mucha gente se conforma con decir, ay, vi un accidente, ojalá esté bien. Yo quería ayudar y bueno, y yo dije que había que llamar a una ambulancia y listo. ¿Ok? Eso es una persona con buena intención. En cambio, las personas intencionales actúan, buscan las herramientas necesarias y se aseguran de dar lo mejor. Porque para ser intencional se requiere mucho más que buena intención. Se requiere de determinación, disciplina y sobre todo de fortaleza. Por ejemplo, yo siempre veo las marchas en contra de, marcha en contra de la violencia, marcha en contra de la contaminación, marcha en contra de la injusticia. Pero la Madre Teresa de Calcuta siempre decía, a mí no me inviten a una manifestación en contra de la guerra, mejor invítenme a una manifestación por la paz. Porque hay una gran diferencia. Las personas que marchan en contra de son personas con buena intención. Las personas que marchan por son personas intencionales, ¿ok? Hay mucha gente que se queja, es que el calentamiento global, es que mira la escasez de agua, pero ¿cuántas personas reciclan? ¿Cuántas personas reducen su consumo de agua? ¿Cuántas personas realmente van al supermercado y ocupan bolsas de tela, por ejemplo? Esa es la diferencia entre tener buena intención y ser intencional. Y esto es súper interesante porque aquí hablamos mucho de algo muy importante que es la diferencia entre hacer algo y no hacer nada, ¿ok? Porque a veces nosotras nos quedamos con el hecho de la buena intención
porque si yo no puedo hacer todo, entonces mejor no hago nada. Y Hábitos Atómicos lo explica de esta forma. El problema no es fallar, lo que conversábamos al principio. El problema es pensar que si no puedes hacer algo perfectamente y completamente, entonces no deberías hacerlo en absoluto. Porque los días perdidos te dañan más de lo que los días exitosos ayudan. Y si tienes que elegir entre hacer algo mínimo o no hacer nada, es mejor siempre elegir hacer algo. Y esto es esencial para elevarte al siguiente nivel y que empecemos a organizar tu salto cuántico. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, es que yo quiero empezar a hacer ejercicio, pero yo no puedo ir 5 veces a la semana. ¿Cuántas puedes ir? Puedo ir una. Hazlo, es mejor que no hacer nada. Va a beneficiar mucho más a tu cuerpo ir una vez a la semana al gimnasio, que es el único día que puedes, a no ir en lo absoluto. Ay, es que yo no puedo comer bien porque no me da tiempo, entonces como todo mal. Pero entonces cómprate una fruta que sea de fácil comer, que no tengas que pelar, picar, que se te oxide, y cómela. Haz algo, no te quedes sin hacer nada, porque un día perdido te daña más de lo que un día exitoso te ayuda, ¿ok? Entonces, mucha gente se queda con la buena intención de, ay, yo pensé en ayudar, pero bueno, no lo hice. Porque cree que si no es paramédico, primeros auxilios y no sé qué, bombero, entonces no sirve. Pero a veces va a servir mucho más, te pongo el ejemplo del accidente porque es el ejemplo como más común, más genérico. A veces va a ser mucho más útil que, por ejemplo, si tú ves un accidente que acaba de ocurrir, te bajes, recojas las cosas de la persona para que no se las roben, porque eso es lo que más ocurre, que hay un accidente y nunca falta el que se roba las cosas. Entonces quizá es mejor, ok, yo no sé primeros auxilios, yo no puedo ayudar a esta persona, no sé si se va a morir, pero sí sé recoger cosas, todos sabemos recoger cosas, ¿cierto? Para eso no hay que ser paramédico, bombero, primeros auxilios, nada de eso. Entonces, si tú tienes la oportunidad de ayudar y de hacer algo, por mínimo que sea, y en ese caso, por ejemplo, lo mínimo que sea es recoger la cartera de la persona, las cosas, la mochila, el zapato que quedó botado, y reunirlo y quedártelo, quizá intentar abrir su teléfono para llamar a algún familiar o a la ambulancia, y quedarte con sus cosas mientras llega el personal pertinente, va a ser mucho mejor que no hacer nada, va a ser mucho mejor que quedarte con la buena intención, ¿ok? Y lo mismo aplica para los hábitos, ¿vale? Entonces, chicas, aquí te quiero hablar de un concepto muy importante, porque a veces nosotras creemos que el balance es todo zen, meditando en la montaña, de cabeza, como solo frutas y verduras, pero yo te quiero hablar de un concepto más interesante de balance. Te quiero hablar de la entropía y tú me vas a decir, Valentina, ¿qué diablos es la entropía? Y yo te lo voy a explicar ahora mismo. ¿Ok? La entropía es un concepto clave para la segunda ley de termodinámica, que establece que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo, o lo que es igual a, dado un periodo de tiempo suficiente, los sistemas tenderán al desorden. Ese potencial de desorden será mayor en la medida en que más próximo al equilibrio se halle el sistema. A mayor equilibrio, mayor entropía. También puede decirse que la entropía es el cálculo de la energía interna de un sistema que no es útil para realizar un trabajo, pero que existe y se acumula en un sistema determinado. Es decir, es la energía excedente y desechable. Ahora te lo voy a hablar un poco más coloquial. A mí me gusta darte primero la forma técnica. Ok, la entropía, chicas, es básicamente el caos que hay dentro de cada equilibrio, porque siempre dentro de cada sistema, como lo explica el concepto aquí, la teoría, siempre que hay un equilibrio, un sistema equilibrado, va a haber un excedente de energía que hay que desechar, ¿ok? Y ese excedente de energía, que es como el error de cálculo que hay en toda ecuación, tiende al desorden. Les voy a poner un ejemplo muy vulgar. Si tú ocupas tu toalla de cuerpo para secarte cuando estás limpia, ¿por qué la toalla se ensucia si la usas cuando estás limpia? Entropía. ¿Por qué, por ejemplo, si tú
limpiaste una casa, sacaste todo el polvo y la dejaste cerrada y no volviste en, no sé, por ejemplo, un mes porque te fuiste de viaje, llegas y está sucia. Entropía. ¿Ok? Esos son los ejemplos más vulgares de entropía que yo te puedo dar. Entendiendo que el caos es parte del equilibrio de la vida y que siempre cuando más caos hay, más cerca estás del orden, o vamos a usar otra analogía, de que hace mucha referencia a la entropía. Cuando más oscura es la noche, más cerca está el amanecer, podemos entonces estar tranquilas y entender que la adversidad, el caos, el desorden, nunca van a desaparecer, porque son parte del equilibrio perfecto, ¿ok? Entonces, yo te quiero decir, hoy, por ejemplo, hay otro ejemplo de entropía bien interesante, que es, a ver, cuando tú estás empezando un hábito, y hay gente que cae en estos extremos de que estás comiendo saludable y te comes una hamburguesa, ay, pero tú no eras fitness. No, esto es entropía. El equilibrio siempre tiende al caos. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que cuando limpian su casa así a profundidad, el momento en el que la casa se ve más desordenada es cuando más cerca están de terminar de limpiar? Eso también es entropía, ¿ok? Entonces, chicas, tenemos que entender que nunca nada va a ser 100% perfecto, prolijo y impecable, pulcro, ¿ok? Tenemos que entender que tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos siempre, ¿vale? Porque es muy difícil que haya un sistema equilibrado perfecto. Siempre va a haber un margen de error llamado entropía. Entonces, por eso siempre, entre hacer algo y no hacer nada, mejor haz algo, porque entropía siempre va a haber. ¿Ok? Entonces ahora te voy a hablar de las recomendaciones que considero yo que son más óptimas para que tú puedas implementar hábitos. ¿Ok? Vamos a hablar de destinar la primera hora de nuestro día a la grandeza. Este concepto lo aplica el Club de las 5 AM, pero aquí hay una parte en la que yo discrepo con este libro. Este libro hace hincapié en el que nosotros tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana porque si no hay ruido, el caos, bla, bla, bla. Pero yo creo que cada quien tiene un tiempo distinto, ¿cierto? Yo creo que uno se tiene que ajustar a sus necesidades. Entonces, yo no te quiero invitar a que te levantes a las 5 de la mañana para que seas grande. Yo te quiero invitar a que, por ejemplo, si tú acostumbras a levantarte a las 8, te levantes a las 7. Si tú te levantas a las 7, levántate a las 6. Si tú te levantas a las 9, levántate a las 8. Levántate una hora antes para que tengas tiempo de destinar tu primera hora del día a la grandeza. Y esto tiene una razón científica, por supuesto, y es porque nuestro cerebro se encuentra en una vibración distinta a primera hora de la mañana, cuando estamos despertando. Básicamente, nuestro consciente aún no está 100% activo. Nuestras ondas cerebrales están vibrando distinto, por lo que nuestro subconsciente está más susceptible y está más presente. ¿Ok? Esto tiene algo muy interesante porque cuando estamos despertando, esa primera hora define nuestro estado, ¿ok? Probablemente para el resto del día, ¿vale? Porque en ese momento estamos en un estado puro de creación y tenemos un filtro menos que es el de el consciente, ¿ok? Por eso se dice que hay que destinar la primera hora del día para la grandeza, porque nuestro consciente está, por así decirlo, dormido y nuestro inconsciente está más presente. Te estás despertando, aún estás entre el sueño y la realidad, entonces es más fácil que tu inconsciente absorba nuevos hábitos, absorba información, absorba conocimiento. Entonces por eso, destina la primera hora de tu vida para crear grandeza. Medita, lee, reza si es que rezas, haz ejercicio, ejecuta el hábito que más te acomode, pero dedícale una hora a un hábito que te haga crecer o a varios hábitos que te hagan crecer durante la primera hora de tu día. ¿Ok? Entonces, como en estos horarios
tu consciente no está tan activo porque tus ondas y vibraciones cerebrales son bajitas, no vas a tener tiempo para agobiarte en pensamientos y preocupaciones del día y tengo que ir para allá y los niños y la escuela y, ¿ok? Por eso se dice que la primera hora del día es la hora maestra, porque es el momento perfecto para crear por el estado de nuestro cerebro. Es como entrar a nadar en un mar con la marea baja, ¿vale? Y a medida que tú comiences tu día, pregúntate, ¿qué voy a sembrar? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Hay una razón importante para que yo vaya allí hoy? ¿Vale? Pregúntate esto y dedica la primera hora de tu día a la grandeza para que veas un cambio significativo en tu vida. Vamos al siguiente tip de hábitos, que es organizarnos, porque yo creo que el orden es esencial para que la energía y los resultados fluyan. Organizarte te va a ayudar a mantener tu mente menos estresada y vas a conseguir todo mucho más fácil. Vas a tener menos preocupaciones y vas a poder ver con mayor claridad todo con respecto a tu proceso. Y te voy a dar varios tips de organización. El primero es que tu semana empiece el domingo, lo que les decía en el audio en la mañana. Si hay algo que yo he aprendido de mis mentores, de mis más grandes lecciones, es que tu semana no debe empezar el lunes, cuando ya tengas todo encima, sino que tiene que empezar el domingo. Y te voy a decir por qué. Todo el mundo usa los domingos para hacer absolutamente nada. Relajarse, comer chatarra, pasear, vivir la vida. Y luego empiezan el lunes tristes. Ustedes ven el lunes, a mí los lunes, si yo voy en el transporte público, pienso qué depresiva esta situación. Ves a las personas como con remordimiento, así como tristes, como que odio mi vida. Y finalmente es porque no se sienten satisfechos con lo que hicieron el fin de semana o con su vida en general, ¿ok? Y van apurados porque perdieron la noción del tiempo, tienen pesadez estomacal además porque seguramente comieron mucho el fin de semana. Pero las personas realmente exitosas, y te hago hincapié en esto porque esto es clave, las personas exitosas entienden dos cosas. Uno, si tú quieres empezar algo, debes empezar el día que lo decides y no esperar al lunes o al fin de mes para hacerlo. Dos, si tú tienes tus prioridades claras y tus objetivos definidos, entonces tú sabes que el día en el que nadie hace nada es el día en el que más productiva debes ser porque eso te da una ventaja sobre los que no hicieron absolutamente nada, ¿ok? Los domingos son el día perfecto para organizar y no es que tienes que destinar todo tu día a hacerlo, es que simplemente con una hora tú puedes organizar, planificar, anotar, vaciar qué tengo que hacer esta semana, cómo lo voy a hacer, cuáles son mis objetivos, qué quiero lograr. Si quiero comer mejor, entonces voy a organizar un poco mi despensa, mi nevera. No cuesta nada. El siguiente tip de organización es planificar. Este tip va unado a todo lo demás. Tú debes tener tu norte claro, debes trazar un plan. Y si bien tú no puedes ser pitoniza ni tienes una bola de cristal para predecir el futuro, tú sí puedes moldear tu día y tu semana. Y quizá no todo va a salir exactamente igual a tu plan, eso está claro. Pero el plan te va a ayudar a mantener un camino, porque no es lo mismo manejar por una carretera sin faros, una carretera de tierra, a manejar por una autopista con alumbrados, señaléticas, con todo bonito, ¿cierto? Eso es lo que nos hace el plan. Nos da como una guía. El siguiente tip es tomar notas de todo. Cómprate una agenda, cómprate un cuaderno, un blog, descarga una aplicación en tu teléfono como te sientas más cómoda. No tomes atención a la intensidad de algunas personas en redes sociales de tienes que hacer todo en iPad o tienes que hacer todo escrito. No. Tú tienes que hacerlo como a ti te ponga. ¿Ok? Como tú te adaptes a tus necesidades. Pero ten algo donde tú puedas anotar y organizar tu día, con las tareas principales, con los planes, objetivos. Esto te va a ser muy útil para recordar cosas, asuntos importantes. Recuerda que el cerebro es traicionero a veces. Tú no puedes acordarte de todo al mismo tiempo. Tú puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Entonces, ayúdate, porque tu yo del futuro te lo va a agradecer. Es una forma de no olvidar lo que necesitas hacer en el día, en la semana y lo que es esencial, ¿vale?
El siguiente tip es crea un sistema, porque los sistemas son necesarios, nuestro cuerpo lo tiene, el mundo lo tiene. Para funcionar de forma armónica y coordinada se necesita un sistema. Y esto aplica para todo en la vida. Los sistemas pueden llegar a tener fallas, sí, pero nunca fracasan. Si son bien aplicados y están bien diseñados, van a tener éxito. Siempre va a haber un margen de error, entropía, pero igual van a tender al éxito. ¿Ok? Claramente tú no puedes tener el control de todo, porque eso es imposible. Pero recuerda que sobre la pequeña parte que tú puedes tener dominio, puedes sacar un gran provecho. Y un sistema quizá no va a evitar errores, pero sí disminuye ese margen de error. ¿A qué te refieres por sistema, Valentina? Pues que tú ordenes, por ejemplo, tus espacios y tu día en función a lo que tú tienes que hacer. Si, por ejemplo, tú tienes que trabajar a las 8 y tú te levantas a las 7, no vas a ponerte a hacer ejercicio entre medios si sabes que tienes que vestirte para llegar al trabajo, ¿cierto? Crea un sistema que fluya, así como las cocinas de McDonald's, que van en orden, en sinergia. A eso me refiero. Créate tu propio sistema que funcione en sinergia para que tu día fluya en orden. El siguiente tip, ten horarios. Parte de tener un sistema y una estructura implica tener horarios. Recuerda que tú no puedes administrar el tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas, pero tú sí puedes administrarte a ti y eso es súper clave, ¿ok? Crear horarios te va a ayudar a mejorar tu vida porque vas a tener el mapa, vas a ir en la autopista y con un mapa, ¿ok? Siguiente tip de organización, ordena, literalmente ordena. ¿Por qué, Valentina? Ordena tu habitación, ordena tu casa, ordena tu oficina, porque tus espacios donde tú trabajas, donde tú te desenvuelves, deben ser de paz y armonía, no de caos. El desorden te produce estrés, produce ansiedad, produce depresión. Y te voy a decir algo, dejemos la flojera de lado. Pon tu playlist de música y empieza a desarrollar el hábito de limpieza y el orden, porque tu vida va a dar un salto, en serio. A veces, cuando somos muy desordenadas, yo siempre lo digo de esta forma, es como hacer un laberinto y vendarte los ojos. ¿Cuál es el sentido? Cuando tú llegas, por ejemplo, a una oficina ordenada, vas a poder tomar todo con facilidad, vas a hacer tu trabajo mucho más eficiente, en tu casa también, si está todo ordenado, vas a poder sacar los platos, todo más eficiente. El orden es eficiencia, ¿ok? Vamos con el siguiente punto, que esto es esencial, chicas. Normalmente cuando nosotras nos proponemos metas, objetivos, nos ponemos horarios, tendemos a poner una fecha límite. Yo puedo hacer esto hasta diciembre del 2022 y si no lo hago, no sé, me muero. Pero el porqué de por qué muchas personas terminan desertando de sus sueños y metas es porque piensan que esto se va a cumplir en la fecha exacta en la que ellos indican. Y luego de eso no hay nada más. Pero la verdad es que los sueños llegan en el momento en el que estamos preparados para ellos. Y eso lo decide la vida. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Que si tú hiciste tu mapa de los sueños y pusiste una fecha máxima, quítala. Ponte un plazo mínimo para que empieces a trabajar por tus metas, pero nunca te pongas un plazo máximo, porque tú no sabes qué tiene, o sea, tú no puedes saber a 100% certeza que tiene la vida preparada para ti. Y si tú en ese momento no estás preparada y necesitas aprender otra lección más, no solo vas a tener que aprender esa lección, sino que te vas a producir frustración. ¿Ok? Así que dejemos de ponernos una fecha límite. Aquí vamos a hablar de otra cosa muy importante. Cambia la palabra sacrificio. El principal error cuando empezamos a desarrollarnos personalmente es que vas a escuchar muchas cosas, vas a escuchar a muchas personas decir, hay que hacer sacrificios para crecer. Yo creo que esto no es real, fíjense. Porque cuando tú tienes tus prioridades claras y tienes amor propio, tú entiendes que lo nuevo no entra si tú no sacas lo viejo. Y esto no tiene por qué ser un sacrificio, porque es un acto que tú estás haciendo desde el amor. Los sacrificios se hacen así como una obligación, como algo trágico que hay que hacer, porque sí. Pero cuando tú cambias la palabra sacrificio, por ejemplo, por intercambio, y la disciplina por amor, estos procesos de cambio se hacen mucho más amables, ¿ok? Ahora vamos a ordenar nuestras prioridades y te voy a explicar muy simple. ¿Cuántas veces no te has dicho, es que tengo muchísimo que hacer,
es que no sé ni por dónde empezar, uy no, hoy este día es horrible porque tengo muchísimo que hacer. Pero quiero que te pongas aquí. Contabiliza todo lo que tienes que hacer. Haz una lista haz una lista de todo lo que tienes que hacer en general. ¿Ok? Haz una lista de todo lo que tienes que hacer en general. Si tú cuentas todo lo que tienes que hacer de eso muchísimo que tienes que hacer, tú probablemente te das cuenta que en realidad eso muchísimo que tienes que hacer son 5 cosas. ¿Ok? Y yo quiero que tú hagas una lista donde coloques desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Cuántas cosas tienes que hacer realmente? Y aquí te voy a explicar el cuadro de prioridades, ¿vale? ¿Por qué el cuadro de prioridades, Valentina? Porque muchas veces nosotras tendemos, el mundo en general, el ser humano en general, tiende a poner cosas urgentes por encima de cosas importantes. Y vivimos administrándonos desde la crisis. Esto se aprende en 7 hábitos para gente altamente efectiva. ¿Ok? Entonces yo te quiero explicar el cuadro de lo urgente y lo importante. ¿Ok? Porque el cuadro de lo urgente y lo importante te enseña a diferenciar tus prioridades. ¿Ok? De ahora en adelante yo espero que tú puedas usar este cuadro para poder administrarte, por así decirlo, para poder diseñar tus tareas. En primer lugar, en este cuadro tienes lo importante y urgente. Es eso que tienes que hacer ahora. Por ejemplo, un trabajo que tienes que entregar, atender a tus hijos, eso es importante y urgente, ¿cierto? En segundo lugar, en el cuadro tienes lo importante pero no urgente, que tú puedes decidir y programar tiempo para hacerlo. Por ejemplo, hacer ejercicio, llamar a un familiar, llamar amigos, analizar algo, ver un presupuesto. ¿Ves? Son cosas importantes pero no urgentes, que les puedes designar un tiempo, que no las tienes que hacer ahora. Luego de eso tienes lo no importante pero urgente, que son cosas que quizá puedes delegar, por ejemplo. Quizá ir al supermercado, programar una entrevista, reservar un vuelo, responder algún correo, compartir alguna información. Son cosas que tú puedes delegar o que quizá pueden esperar un poco más si no tienes quien te las delegue, ¿cierto? Y luego al final del cuadro tenemos lo no importante y lo no urgente, que es algo que simplemente puedes borrar. O sea, que no es útil, no es necesario, por ejemplo, ver televisión, revisar las redes sociales, borrar el correo no deseado. Y hay gente que tú ves, no, es que estoy ocupada. ¿Y qué estás haciendo? Estoy borrando el correo. Entonces, este cuadro, chicas, te ayudará mucho, mucho, mucho a diferenciar estar ocupado de la productividad, porque muchas veces nos encontramos muy ocupadas haciendo cosas que no se deberían hacer en primer lugar, como lo hablábamos en la segunda clase y en la primera clase. Cuando tú empiezas a usar este cuadro para organizar tus prioridades, tú vas a observar cómo tu vida fluye de una forma mucho más amena, por así decirlo. Stephen Covey le dice esto: aprender a pasar de gestionar desde la crisis a gestionar tu vida desde la proactividad. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Tú tienes que diferenciar las habilidades duras o blandas. ¿Qué son las habilidades duras o blandas? La conexión entre conocer las habilidades que se requieren para tu área y tu cuadro de prioridades es que cuando sabes qué tipo de habilidades desarrollas en tu día a día, comprendes mejor cuánto tiempo debes dedicarle a cada qué y cómo puedes priorizar. ¿Ok? Habilidades duras son acciones que se ejecutan siempre de manera rigurosa. Por ejemplo, el swing de un golfista, un violinista que toca un acorde, un operario en una línea de producción ensamblando en serie, un cirujano. Esas son habilidades duras. Y luego tenemos las habilidades blandas, que son aquellas que te permiten alcanzar un buen resultado a través de múltiples caminos, y no solo uno. No se trata de hacer siempre lo mismo de una manera perfecta, sino de ser ágil e interactivo. Las habilidades blandas tienden a encontrarse en actividades más generales y menos especializadas. Por ejemplo, un agente de bolsa que aprovecha una oportunidad, un vendedor tratando de negociar un trato, un novelista que da un giro inesperado en su historia, un cantante cuando crea música. Esas son habilidades blandas. ¿Ok?
Aprende a identificar qué habilidades desarrollas tú en tu día a día y en tu vida, para que puedas entender cómo desarrollarlas mejor y cómo organizar tu cuadro de prioridades. Y que además puedas descubrir el punto óptimo de tu vida. ¿Ok? Existe un punto, chicas, ya vamos a terminar, por cierto, existe un punto en el límite mismo de la habilidad que desarrollamos, sea dura o blanda, en el que se puede aprender mejor y más deprisa. Este punto se denomina punto óptimo y yo te voy a explicar cómo puedes desarrollarlo, ¿ok? Pero antes yo te quiero explicar en cuáles de los 3 puntos te puedes encontrar tú. Primero está la zona cómoda, o mejor conocida como la zona de confort, que ya hemos hablado de ella. Luego tienes la zona de supervivencia, que es donde sientes confusión, desesperación, estás como sobrepasada, dudas, titubeas, te precipitas, es como todo así como muy... La zona cómoda es donde estás así como, bueno, es la misma rutina, lo mismo de siempre, no pasa nada buen nuevo. Y el punto óptimo es en ese punto donde quizá vas a sentir dificultad, pero estás en un estado de alerta ante los errores y te sientes plenamente implicada en lo que estás haciendo. Estás esforzándote, pero a la vez ves mejoras. Mi deber es que todas lleguemos a ese punto óptimo, ¿ok? Valentina, ¿cómo llegamos al punto óptimo? Primero que nada necesitas identificar tus habilidades blandas y duras, ¿cierto? Segundo, tú necesitas entender que es muy importante tener tus prioridades claras. Ahora, hay 3 claves aquí para tú llegar al punto óptimo, ¿vale? La primera es dejar de vivir en el pasado o en el futuro. Cuando tú vives en el pasado o en el futuro no puedes estar en tu punto óptimo porque estás viviendo en un tiempo que no es el presente. El segundo es dejar de dudar, tener creencia en lo que tú haces, porque cuando tú das espacio a la duda, lo más probable es que falles, ¿ok? Y el tercer punto, la tercera clave para tú identificar si estás en tu punto óptimo, para que puedas llegar a ese punto óptimo, es tener determinación, ¿ok? Tener creencia en ti, tener determinación, entender que te vas a equivocar, pero que eso no tiene por qué despistarte de tu objetivo. ¿Ok, chicas? Y aquí te quiero hablar de algo muy importante, que es el papel que desempeña el fracaso en el éxito. Cerramos el círculo. Recuerden que todas mis clases son un círculo. Al principio hablábamos del fracaso y de lo importante que es aprender del fracaso. Porque mucha gente cree que, y te lo enseño con esta gráfica, vamos a ponerle un poco de zoom para que se pueda ver mejor. Ahí sí. Mucha gente cree que, a ver, estos son los resultados. Aquí está el resultado. El resultado. Y esta es la línea de tiempo. Mucha gente cree que lo que debe suceder es que tú vas a subir así, de forma lineal. Y lo que realmente sucede, y que de hecho ni siquiera es así de curva, sino que es así, cuando tú alcanzas una meta, tú vas a ver algo así. Vas a ver una cosa que sube, que baja, que sube, que baja. Y entre medio va a haber un abismo de desilusión entre esa línea de tiempo y esos resultados. Así se ve realmente alcanzar una meta. ¿Y por qué se ve así, Valentina? Porque, como yo les comentaba en la clase pasada, el camino no es recto. Y tenemos que entender que el fracaso es esencial. Hay una frase muy poderosa que dice: prefiero experimentar con la vida y cometer unos cuantos errores a renunciar al crecimiento negándome a salir de los límites de mi medio natural. ¿Ok? El fracaso es esencial en el camino al éxito porque nadie aprende a caminar sin antes caer. Ninguna persona exitosa ha logrado algo sin antes equivocarse. El primer teléfono no salió en el primer intento, el primer auto tampoco. Si tú lees la historia de cómo Ford creó el motor que existe actualmente, que creo que es el V8, es una historia de ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, hasta que salió a la perfección. ¿Ok? Equivocarse es esencial, chicas, y esto tenemos que entenderlo. Va a haber días en los que te vas a caer, va a haber días en los que vas a fallar en tu plan alimenticio, va a haber días en los que no vas a poder ir al gimnasio, pero esto está bien, es entropía, es parte del proceso. ¿Ok? Fracasar es un factor determinante para nuestro éxito.
porque de esta forma podemos corregir y perfeccionar la habilidad que queremos desarrollar, ¿vale? No alcanzarás el éxito a menos que estés dispuesta a fracasar. Esta frase es del ABC del éxito de John Maxwell. Y ahora te voy a hablar aquí de algo súper importante, que es lo que tienes que hacer cada vez que cometes un error. Punto número 1, siéntelo. Cada vez que fracases o cometas un error, siéntelo. Repásalo en tu mente, obsérvalo, no lo juzgues, no lo internalices, no lo hagas tuyo, solo obsérvalo. Punto número 2, corrígelo. Refuerza la conexión neuronal adecuada en el cerebro, porque recuerda que todo es conexiones neuronales y nosotros estamos creando hábitos no porque, bueno, el hábito se crea y ya, es sorpresa, se creó, sino porque nosotros estamos creando nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro que requieren de práctica para que se refuercen y queden allí, ¿ok? Hay una frase de Albert Einstein que dice, hay que desarrollar el instinto de lo que uno puede alcanzar a duras penas mediante sus más grandes esfuerzos, ¿vale? Y aquí te voy a enseñar algo muy importante ya para dar cierre a la clase, que es quitarte el reloj. Ya nosotros habíamos hablado de que los que luchan contra el tiempo libran una batalla que definitivamente ya perdieron, porque no hay que luchar contra el tiempo, tú no lo puedes administrar. Para desarrollar un hábito tú no deberías ni contar ni minutos ni horas, pero si para ti es indispensable medir el tiempo, James Clear lo enseña con una forma muy sencilla que es la regla de los 2 minutos. La premisa fundamental que establece él es bien sencilla. A la hora de crear un hábito no debe llevarte más de 2 minutos. Siguiendo esta regla, por ejemplo, salir a correr debe convertirse simplemente en ponerte tus zapatos deportivos. Leer se debería reducir a leer una página. Planchar ropa se debería reducir a planchar una camisa y conectar la plancha. Escribir un libro debería ser escribir un párrafo, ¿ok? Hacemos el hábito algo sencillo, ¿ok? La idea es que al inicio ese hábito sea lo más sencillo posible para que tú puedas reducir la fricción que puede llevarte a que quieras abandonarlo a los pocos días. ¿Se entiende? Obviamente, nadie que quiera pretender ponerse en forma y mejorar su cuerpo lo va a lograr solo poniéndose los zapatos de correr. Pero entiende que ese no es el objetivo. Es el primer paso para ponerte en la dirección correcta, que es correr. Una vez que empiezas a hacer lo correcto, es menos probable que desertes, ¿ok? Y te resulta mucho más sencillo seguir haciéndolo sin producir esa fricción de verlo como un trabajo, de algo que cuesta mucho. Entonces él lo enseña con este cuadro que yo tengo aquí enfrente de ustedes, que es bien sencillo, ¿ok? Tú tienes que empezar por algo que te tome 2 minutos, en este caso algo muy sencillo. Ponerse los zapatos, escribir una oración o abrir el cuaderno de apuntes. Luego hacer algo sencillo, caminar 10 minutos, escribir un párrafo o estudiar 10 minutos. ¿Ok? Luego pasas a lo moderado. Caminar 10.000 pasos, escribir 1.000 palabras, estudiar 3 horas. Y luego vas a lo difícil. Y luego vas a lo muy difícil. Así sucesivamente, ¿ok? Esto se le llama también el proceso de la escalera. Aunque puede parecer ridículo que al principio solo escribas una oración o leas solo una página o te pongas los tenis, como ese no es el objetivo es simplemente crear la fricción mínima posible para que no generes un rechazo hacia el hábito que estás desarrollando. Lo más probable es que tú, una vez que empieces a leer esa página del libro, no te detengas, no solo pases 2 minutos o no solo te quedes con los zapatos puestos. La idea es que como tu objetivo real no es solo leer una página, la idea es estandarizar y luego optimizar. Primero que pongas los cimientos y luego hagas progresiones, ¿ok? No sé si me están siguiendo hasta aquí. Consigue que el inicio sea sencillo y el resto se te va a dar de forma natural. Esta estrategia refuerza la identidad de lo que tú quieres adoptar. Por ejemplo, leer aunque sea una página te va a convertir en una persona que lee todos los días. No faltar al gimnasio porque te pusiste los tenis y fuiste, te va a convertir en una persona que va y entrena, en una persona que entrena. Escribir un párrafo ya te convierte en una persona que escribe todos los días.
Estás reforzando tu identidad, lo que tú quieres llegar a ser, y a la vez estás forjando los cimientos para luego hacer progresiones del hábito. Y aquí te repito de nuevo, es mucho mejor hacer algo que no hacer nada. Y con el tiempo, cuando el hábito ya está establecido, vas mejorando y vas ampliando. ¿Ok? Este, chicas, es el círculo para la creación efectiva de un hábito. ¿Ok? El círculo para la creación efectiva de un hábito te enseña que primero tienes que hacer el hábito obvio. Deja los zapatos atravesados y póntelos. Luego tienes que hacerlo atractivo. ¿Qué voy a ganar si voy al gimnasio? ¿Qué voy a ganar si me como esta comida sana? ¿Qué voy a ganar si... Tienes que hacerlo algo atractivo. Luego tienes que hacerlo fácil. Hago el hábito por 2 minutos, leo una página, me como una manzana, me subo al auto para ir al gimnasio. Y luego tienes que hacerlo satisfactorio, obtener una recompensa. ¿Ok? Esta es la forma más fácil de implementar un hábito de forma efectiva. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. ¿Ok? Por último, chicas, ustedes tienen que llevar un registro, porque lo que no se mide simplemente no se mejora. Lleva un registro de tus hábitos. Lleva un journal, una agenda con un checklist, un Excel, pero registra tus hábitos. Hay aplicaciones para registrar los hábitos, ¿ok? Tú tienes que analizar cómo va tu progreso. Si lo haces todos los días, el checklist, por ejemplo, de hábitos, tú vas a sentir la presión de hacer el checklist solo porque está ahí el cuadrito. ¿Ok? Y al final del año, tú vas a poder darte cuenta, o al final del mes, cómo va tu progreso en general, cuáles son las áreas débiles, qué fue lo que mejoró y lo que debes pulir. ¿Ok? Y por último, chicas, no pierdan tiempo concentrándose en eliminar un hábito viejo. Concéntrense en implementar el hábito nuevo. Si tú te concentras en lo que no quieres, vas a atraer y provocar más de lo mismo, por lo que vas a hacer todo mucho más difícil. Si tú te concentras en, quiero dejar de comer hamburguesas, sorpresa, estás pensando en hamburguesas, sorpresa, que vas a atraer hamburguesas. En cambio, si tú te concentras en, quiero comer mejor, quiero comer más frutas y verduras, estás pensando en lo que quieres lograr. ¿Se entiende? Refuerzas la conexión neuronal nueva. Recuerda que tú no puedes destruir hábitos antiguos, puedes crear hábitos nuevos sobre ese hábito antiguo, ¿vale? Ahora sí, reto número 5. Adquiere el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Acabarán por dominar tu mente de una forma tan completa que las negativas no podrán penetrar en ella.